Nuevamente hoy vamos a hablar de la fe. Y déjame definir la fe en primer lugar porque es importante definir las cosas y saber de lo que estamos hablando. La fe no es una palabra que solamente le toca definir a los cristianos. Realmente la fe es un término que habla de confianza en algo o en alguien. Todo el mundo tiene fe en algo, todo el mundo confía, todo el mundo pone su fe en algo. Pero la fe cuando se trata del creyente, cuando se trata de la iglesia, la fe que salva, la fe que justifica, es esta fe que se pone en un objeto muy particular, no en un objeto, en una persona muy particular. Estamos hablando de la fe en Cristo Jesús. Ahora, el problema es, y este es uno de los grandes problemas, es que todavía nosotros, aún en la iglesia de Cristo Jesús, todavía nosotros confundimos la palabra fe. La confundimos porque creemos algunas veces, o por, vamos a decir, por confusión, quiero pensar que no es a propósito, pero creemos que la fe se mezcla con un poco de mi capacidad de lo que yo puedo hacer, cómo yo puedo ayudar a Dios a completar sus obras. Entonces, la fe se convierte en lo que yo puedo hacer para ganarme el favor de Dios. Y yo le dije hoy a los muchachos, les advertí que hoy voy a caminar. Hace tiempo no caminaba, tengo que hacer ejercicio, así que prepárense. Ok. La cuestión es que a veces nosotros mezclamos la fe con lo que yo puedo hacer. Es esta idea de que yo voy a tratar de alguna forma o manera, yo voy a tratar de ganarme el favor de Dios. Yo quiero que Dios me salve. Yo quiero que Él me santifique. Yo quiero que Él me lleve a la gloria. Yo quiero ir al cielo con Él. Tú quieres ir al cielo con Él, ¿verdad? Ay, pero con esas ganas no vas a llegar ni a la esquina. ¿Tú quieres llegar al cielo? Claro que sí. Pero aquí es donde el problema de la iglesia descansa. Y es que la fe muchas veces de la iglesia, estoy hablando del creyente, no estoy hablando de las puertas ni de las paredes, estoy hablando de las personas, de los creyentes. La fe del creyente es una fe raquítica porque está puesta en el lugar equivocado. En lugar de estar puesta en Cristo Jesús como Salvador, sustentador de nuestras vidas y de nuestra salvación, está puesta en lo que yo puedo hacer para ganarme el favor de Dios, para agradarle a Él. Por favor, no me malinterpretes, yo no estoy diciendo que yo no quiero que tú y yo le agrademos a Él. Claro que tenemos que agradarle. Pero esto no es para ganarnos el favor de Dios. Déjame ponerlo de otra forma. Es esta idea de, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo suficiente, voy a venir el domingo a la iglesia y voy a echar mis diezmos y voy a portarme bien. ¿Cuántas veces lo escuchamos de otros grupos religiosos? ¿Sabes qué? Si te portas bien, entonces llegas al cielo. Y déjame, para los padres, yo sé que tú lo haces, yo lo hice, a mí me lo hicieron. Si te comes toda la comida, vas al cielo. Por eso yo estoy así. Yo quería ir al cielo, me la comí completita, ¿verdad? Pero esta es una idea equivocada, porque esta es una fe que está basada en las obras. Está basada en lo que yo puedo hacer. Cómo yo puedo salvar, agradar a Dios para salvarme y cómo yo puedo sustentar la salvación. Pero la verdad del caso, voy a decirte algo, que no hay nada que tú y yo podamos hacer para salvarnos y para sustentar nuestra salvación. Entonces, pastor, ¿por qué hablamos de la fe? ¿Por qué estamos estudiando este personaje de Abraham, su vida, desde el capítulo 11 hasta ahora, el capítulo 16 y hasta la semana que viene, el capítulo 17? ¿Por qué estamos hablando de este héroe de la fe? Porque dice la palabra del Señor, escúchame, que a través de las enseñanzas antiguas o del Antiguo Testamento, nosotros encontramos vida eterna si estudiamos estas palabras. La idea de esto no es encontrar, escúchame, no es encontrar a Abraham como el héroe de tu vida. Abraham no debe ser, él puede ser un héroe de la fe, pero él no puede ser el héroe de tu vida. Todo lo contrario. Si tú pones tu visión, tu vista en otra persona, por mejor que sea, por más buena que sea, por más linda que sea, por mejor camine en la vida del cristiano, tarde o temprano te vas a dar cuenta que todo hombre falla, que todo hombre cae, que todo hombre peca.
Entonces tú has descubierto una verdad grande en tu corazón, que tú no tenías tu fe en Dios, tú tenías tu fe en otro hombre, en otra persona. Y yo no quiero que la iglesia cometa este error. Queremos ver y aprender de hombres de fe. Claro que sí, queremos que estas personas nos lleven a ver qué cosas buenas hicieron y cómo podemos imitarlas, pero también qué cosas incorrectas hicieron y cómo nosotros debemos evitar estas cosas. Entonces hoy yo voy a hablar de la fe como una fe ondulante, porque esa es la realidad de nuestra fe. Yo quisiera decirte como pastor de esta iglesia que todo cristiano tiene una fe lineal y progresiva. ¿Qué quiero decir con lineal y progresiva? O sea, una fe que va subiendo poco a poco, que no cambia, que es constante, que sigue hacia arriba hasta encontrarse con Dios. Pero esa, lamentablemente, mi hermano, mi hermana, no es la realidad de nuestra fe. De hecho, no es la realidad de la historia en Abraham. La realidad de la historia de Abraham es una fe ondulante. Una fe que lamentablemente tiene sus altas y tiene sus bajas. Y digo lamentable porque realmente es lamentable. Yo quisiera y yo espero que tú quisieras tener una fe que vaya directamente a Dios y que se encuentre con la realidad de Dios en obediencia, pero eso no es verdad. Entonces solo nos queda aprender de esto que la palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, en Génesis capítulo 16. Y mira lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a estudiar los personajes de esta historia. Del capítulo 16 hay 3 personajes. Y cada uno de estos personajes lamentablemente cometieron errores que nos llevan a nosotros a aprender algo que es sumamente importante. ¿Cuál es el error de una fe ondulante y cómo podemos evitarlos? Ahora, para que se te haga fácil, cada uno de estos personajes lo vamos a ver y yo les voy a poner una palabra y esta palabra va a empezar con la letra I, para que se te haga fácil. Así que yo no sé si llamarles los invencibles del capítulo 16 o los idiotas, no sé, de verdad que no sé. Llámale como tú quieras, pero vamos a ver 3 cosas que estos personajes nos van a enseñar y que nosotros debemos aprender de los errores de estas personas. Abres tu Biblia en Génesis capítulo 16 y vamos a la palabra del Señor. En primer lugar, vamos a hablar hoy de Sarai. Y vamos a hablar de la incredulidad de Sarai. Por lo regular nosotros hablamos de las historias bíblicas y encontramos a los hombres como los centros de las historias. Es cierto, en Génesis capítulo 11 hasta capítulo 17 habla de este personaje Abraham, pero hemos dejado por el lado a esta mujer Sarai. Sarai es un personaje importante. De la misma manera que Abraham recibió la promesa, también la recibió Sarai. Escúchame, cuando Abraham fue portador de la promesa, se le hizo la promesa a Abraham y a Sarai. El problema es que aunque Abraham está creciendo en su fe con sus altas y sus bajas, está dirigiéndose en la dirección correcta, Sarai lamentablemente estaba en su infancia de fe y no había crecido. Sarai era una persona todavía incrédula. Y cuando digo incrédula, no había madurado en su fe. Y esto trajo consecuencias. Porque nuevamente recibió Abraham la promesa, Abraham recibe la promesa, pero no solamente la promesa, recibe el pacto de Dios firmado por Dios en el capítulo 15, ¿te acuerdas? Dios firmó un pacto con Abraham, le dijo, escúchame, tú no vas a tener que adoptar a tu siervo, yo te voy a dar un hijo tuyo y de Sarai, va a ser tuyo, va a ser de su simiente. Créeme lo que te estoy diciendo, de hecho, estoy firmando un pacto contigo. Y dice la palabra del Señor que en ese momento Abraham le creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Aquí pueden hablar, hermanos, decir amén y gloria a Dios, ¿saben? Ahora, la cuestión es que Sarai escuchó de la boca de Abraham esta promesa. Mira, Dios te está diciendo que vamos a tener un hijo. Él lo está diciendo. El problema es que lamentablemente esta mujer no le creyó a Dios. Y déjame hablarte de las consecuencias de una persona que no le cree a Dios. Y yo quiero que en esta mañana, no importa si tú eres hombre o mujer, tú te hagas esta pregunta. Y no la contestes. Por favor, todavía no la contestes. Quiero que evalúes las consecuencias de tu propia vida y veas si realmente la contestación es sí o no. La pregunta es, ¿le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Crees sus promesas? ¿Crees la verdad de lo que Él dice? No solamente
de ti, sino del plan que Él tiene para tu vida. ¿Le crees a Dios? Porque si no le crees a Dios, déjame hablarte de algunas de las consecuencias de la incredulidad. Cuando hay incredulidad, como le faltó a Sarai, o como tuvo Sarai, perdóname, cuando hay falta de fe, tú comienzas a echarle la culpa a Dios de todas las cosas. Mira el versículo 2. Dice la Biblia en el versículo 1 que Sarai no podía tener hijos. El versículo 2 dice cómo Sarai quería resolverlo. Dijo el versículo 2, dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Déjame detenerme ahí. Subraya esa frase. ¿Sabes lo que está diciendo Sarai? Sarai está diciendo, ¿sabes qué? Mira el problema que tengo y es culpa de Dios. Mira lo que me está pasando y es que Dios me hizo así. Yo no sé si tú has escuchado esta frase. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Pero no lo decimos con esta idea de, sí, yo creo en la soberanía de Dios y yo creo en el poder de Dios. Dios tiene un plan para mi vida, así que se va a hacer lo que Dios quiera. Por favor, entienden, en esta iglesia yo soy el más calvo y el más calvinista. Yo creo en la soberanía de Dios. Yo la creo con todo mi corazón. Pero escucha esto, no es lo mismo creer en la soberanía de Dios y decir que Dios está en control de todas las cosas, que tener una actitud de, ¿sabes qué? Bueno, total, si Dios hace lo que le dé la gana. Yo estoy en esto porque Dios quiso. ¿Qué voy a hacer? Esa actitud es una actitud que demuestra tu falta de fe en el Señor. Y cuando tenemos falta de fe en el Señor, comenzamos a echarle la culpa a Dios, aún de las decisiones equivocadas que nosotros hemos tomado en nuestras vidas. ¿Me estás escuchando, verdad? Porque vamos a ser honestos, de la misma manera que yo creo en la soberanía de Dios, creo que nosotros somos responsables, totalmente responsables de las decisiones equivocadas que nosotros tomamos. Y muchas veces las consecuencias de estas decisiones nos persiguen no en esta generación, sino hasta la próxima generación. Y no podemos echarle la culpa a Dios por nuestros errores. Lo que sí podemos hacer es confiar que aún a pesar de nuestros, escucha esto, gózate en esto, aún a pesar de nuestros errores, si tú le crees a Dios, aún a pesar de nuestros errores, Dios puede glorificarse en nuestras vidas, aún en el momento más oscuro, más decepcionante, más feo, todavía Dios puede hacer algo con nosotros. Pero la primera consecuencia de una persona que no le cree a Dios es que comienza a echarle la culpa a Dios. ¿Qué hizo Adán? La esposa que me diste. ¿Y qué hizo Eva? La serpiente que me diste. ¿Y qué hizo la serpiente? No tenía nadie más, así que ella se quedó con la culpa. Porque no tenía nadie más. Pero nuestra primera opción, nuestra forma de trabajar la incredulidad, en primer lugar, es echarle la culpa a Dios. Pero hay algo más. Mira, sigue leyendo la historia. No solamente le echa la culpa a Dios por su incredulidad también comienza a desesperarse y a obrar por sí misma. No espera en las promesas de Dios. Nuevamente, el versículo 2, dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Y déjame detenerme ahí. Lo segundo que hace Sarai es que dice, bueno, si el Señor me puso en esta situación, déjame yo trabajarlo, yo no voy a esperar la promesa de Dios. Recuerda, Dios le hace una promesa increíble. Yo te voy a bendecir a ti, voy a bendecir a todas las naciones. Tú vas a tener un hijo, ese hijo va a ser el hijo de la promesa, ese hijo va a ser con Sarai. Y Sarai no le creyó a Dios. Así que hizo lo mismo que hizo Abraham en la primera ocasión. Comenzó a adelantarse a los planes de Dios, porque cuando no le creemos a Dios, que pensamos que Dios se ha equivocado, que Dios se está retardando, que Dios está ocupado, y comenzamos nosotros a desesperarnos porque no podemos confiar en las promesas de Él. ¿Qué hizo Sarai en esa ocasión? Y déjame explicarte, y esto es importante, es sumamente importante porque es parte de la tradición de aquel tiempo, de las costumbres de aquel tiempo. Esto no está diciendo, y quiero ser cuidadoso con esto no está diciendo que Dios aprueba las costumbres de aquel tiempo. Esa era la realidad. Esto no es una aprobación de Dios, es una explicación de una historia. En aquel tiempo,
las personas que tenían posibilidades, que tenían dinero, eran dueños de personas. No solamente de riqueza material, como podían ser los ganados, pero también las personas eran propiedades muchas veces. Los esclavos se consideraban como propiedad. Así que una persona podía ser dueña de otra persona y esa persona no era considerada. Suena horrible lo que voy a decir nuevamente, esto no es aprobando la tradición del tiempo, es solamente explicando. Esa persona era considerada como un mueble. Así que, por ejemplo, Saraí tenía siervas. Esas siervas le pertenecían a Saraí y lo que esas siervas producían también le pertenecía a Saraí. Así que ella era dueña no solamente de la vida de Agar, era dueña de todo lo que Agar producía. Por eso es que dentro de esa costumbre, ella le dice, ¿sabes qué? Dios está muy ocupado, Dios está retardando la promesa, yo no puedo esperar más. Él me puso en esta situación, yo no puedo tener hijos. Y sigue hablando Saraí, sigue hablando Saraí, sigue hablando Saraí. Saraí no se calla hasta que llega el punto donde dice, ¿sabes qué? Vamos a resolver este asunto. Yo no voy a esperar más. Esta mujer me pertenece, o esta, no mujer, esto me pertenece. Así que yo, Abraham, te la voy a dar, tengo un hijo, lo que sale de ella es mío. Así que esa va a ser la solución al problema, porque nosotros pensamos, cuando nos falta la fe, pensamos que somos más inteligentes que Dios. Y vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces nos ha faltado la fe? ¿Cuántas veces hemos llegado al punto donde hemos dicho, bueno, el Señor se ha callado, el Señor no está trabajando, déjame hacer algo? Déjame trabajar este asunto porque Dios me puso aquí y si somos muy cristianos decimos, bueno, déjame trabajarlo porque quizás Dios me puso para que yo lo trabajara. Y no hemos aprendido a esperar en Dios. Una de las consecuencias de la incredulidad es que nos falta la capacidad de esperar en Él. Pero no fue lo único. Y todavía estamos en Saraí. Y por cierto, hay una hermana que se llama Saraí, no estamos hablando de ella, creo. Pero la tercera consecuencia es que cuando te falta la fe, cuando hay incredulidad, tú te sientes amenazado por las circunstancias y por las personas. Mira lo que pasa, ve el versículo 5. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi agravio sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, pero al verse encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Déjame explicarte, porque en el tono en que lo estoy leyendo quizás no se entienda la queja que está haciendo Saraí. Por supuesto que Saraí le ofrece a Agar a Abraham y Abraham la toma y esta mujer, Agar, concibe un hijo, o sea, está encinta de un hijo. Y aquí el problema entonces comienza a acrecentarse porque pensamos que nuestra solución es buena, porque pensamos que somos suficientes, porque no hemos aprendido a esperar a Dios. Ahora nos encontramos en una circunstancia que nos roba la identidad. Escucha esta palabra, identidad, el sentido de valor. Porque creemos que las circunstancias nos dan a nosotros valor, porque creemos que las cosas nos dan valor, porque hemos perdido la capacidad de ver a un Dios que nos ha dado a nosotros la identidad correcta, que nos ha dicho quiénes somos nosotros, porque dejamos de ver a este Dios que nos ha hecho a su imagen y a su semejanza, porque perdemos la fe de ver a Dios diciéndonos que somos objeto de su gracia. Cuando las circunstancias llegan a nuestra vida como le pasó a Saraí, entonces nos sentimos amenazados. Ahora Saraí ve a esta mujer encinta y comienza a decir, bueno, ¿sabes qué? Esto me salió como no quería. Ahora ella, y comienza a hacer historias, me va a quitar el marido. Ahora ella se va a convertir en la reina de la casa. Ahora ella, Dios la va a bendecir. Ahora mira cómo me mira. Ahora, ¿sabes por qué? Porque nosotros, al mirar las circunstancias en lugar de ver a Dios, pensamos que lo que nos da valor ha desaparecido. Y entonces ahora yo no soy nadie. Creo que fue hace 2 semanas que escuché a uno de nuestros hermanos
a predicar uno de mis mensajes preferidos, el mensaje de Mefiboset. Mefiboset era un hombre que realmente ya no tenía derecho, era lisiado de los pies, pero dice la palabra del Señor que el rey lo mandó a llamar. La verdad del caso es que no tenía derechos, que él lo había perdido todo y que realmente su cuerpo dictaba mucho de ser un príncipe de la corte real. Pero la diferencia es que el rey lo mandó a llamar. Cuando nosotros vemos a Dios como el rey de nuestras vidas, no importa si somos lisiados, no importa si las capacidades no se comparan con la de mi hermano, no importa nada, porque yo no me veo como una persona más capaz o menos capaz que mi hermano, yo me veo como el hijo del rey que me mandó a llamar. Pero también lo contrario es verdad. Cuando yo dejo de mirar al Señor y sus promesas y comienzo a mirar al lado y comienzo a ver a mi hermano que tiene o mi hermano que no tiene, entonces el sentido de valor, mi sentido de identidad descansa en esas cosas. Y cuando eso falla, cuando eso cambia, entonces yo comienzo a sentirme amenazado. La incredulidad trae un sentido diferente de valor y de identidad, porque no le creemos al Dios que nos llama a la mesa. Una cosa más de Sarai. No solamente ella pierde el sentido de valor, de identidad, se siente amenazada por las circunstancias, ella comienza a tratar a las demás personas como enemigos. Mira el versículo 6. La Biblia dice en el versículo 6, respondió Abraham a Sarai, mira, tu sierva está en tus manos, haz como ella lo que bien te parezca. Mira el versículo, la siguiente frase, y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. Por favor, subraya esa frase, y como Sarai la afligía. Porque cuando hemos perdido nuestra fe en Dios, cuando el sentido de valor lo hemos puesto en las cosas, cuando es el trabajo, es la diversión, es la riqueza, es mi capacidad, es mi inteligencia, son los títulos. Cuando estas son las cosas que me dan valor a mí, en lugar de confiar que yo he sido llamado a la mesa por el rey, cuando esto cambia, entonces ahora yo comienzo a tener un grupo de enemigos y los voy a atacar. Voy a tratar de deshacerme de él, porque no se trata de mi fe en Dios, se trata de mi posición en la iglesia, o mi posición en la comunidad, o mi posición en el trabajo, o mi posición en la casa. Ahora se trata no de la gracia que he recibido y de mi fe en Dios, ahora se trata de lo que yo puedo hacer, una salvación por obras. ¿Cómo la puedo mantener si no lucho en contra de aquellos que están tratando de robarme? Escúchame, aquellos que están tratando de robarme lo que yo me he ganado. Lo que yo me he ganado con tanto esfuerzo, lo que yo me he ganado con tantos años de servicio. ¿Cómo es posible que alguien venga y me quite eso? Porque tu fe está puesta, mi fe está puesta en el lugar equivocado. Esa es la incredulidad de Sarai. Pero ya hemos hablado mucho de las mujeres, ¿verdad que sí? Vamos a hablar de los hombres. Hermanas, digan amén. Eso, lo dijeron medias asustadas, pero... Ok, ya hablamos de la incredulidad de Sarai. Déjame hablarte de la incompetencia de Abraham. Y ahora todos los hombres se pusieron serios y se pusieron las máscaras. Déjame hablarte de algo importante. Yo creo con todo mi corazón que en este momento de la vida de Abraham había crecido en su fe. Pero lamentablemente, todavía su fe no había llegado hasta donde debería llegar. Y dicho sea de paso, voy a ser honesto, en toda su vida él cometió, no fue el último error que cometió, pero este fue uno de los errores más importantes porque lamentablemente Abraham no entendió su capacidad y su responsabilidad. Y llamo incompetencia
Porque yo creo con todo mi corazón, y por favor entiéndelo de esta manera, que nosotros los hombres, y voy a hablarle a los hombres aquí, si tú eres un hombre, di amén bien fuerte. Gracias por ser literal. Si tú y yo somos hombres, tú y yo tenemos una responsabilidad dada por Dios. Déjame, antes de ir a este pasaje y hablar de la incompetencia de Abraham, déjame explicarte con claridad que el machismo es pecado. El machismo es pecado. No importa cómo tú lo pongas. El machismo es pecado. Bájame un poquito, por favor. El machismo es pecado. Pero también creo que la filosofía del mundo nos está robando responsabilidades en el hogar. Y yo estoy convencido con todo mi corazón que Dios llamó al hombre a ser el líder sacerdote de su hogar. ¿Ves? En mi hogar yo tengo la responsabilidad dada por Dios de que mi esposa y mis hijos puedan encontrarse en su fe con Dios, guiarles con mi ejemplo, con mi vida, con la guianza. Es mi responsabilidad de llevar a mi esposa y a mis hijos a una relación de fe donde la fe se conecte con la obediencia a Dios. Abraham se supone que fuera el sacerdote de su hogar, pero él fue incompetente. ¿Y por qué yo digo que fue incompetente? Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 3. Así al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, su mujer Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a su marido Abraham. Él se llegó pues a Agar, la cual concibió, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. En otras palabras, Sarai le da una idea a Abraham, dice, mira, vamos a resolver esto. Y en ese momento, Abraham tenía la responsabilidad de decirle a su esposa, no. Eso no es machismo. Eso es creerle a Dios. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Y era la responsabilidad de Abraham de decirle a Sarai, no, vamos a esperar en Dios. Vamos a creerle a Dios. Vamos a confiar en su promesa. No te desesperes, Sarai, yo te amo, nada va a cambiar. Tú eres la mujer de la promesa de Dios. Yo voy contigo hasta el final porque Dios lo ha prometido. Pero Abraham cedió. Abraham no cumplió su responsabilidad. ¿Sabe por qué hay tantos hogares, aún en la misma iglesia, tantos hogares destruidos, tantos hogares dolidos en la iglesia? Porque hay hombres que han fallado a su responsabilidad de guiar con amor a sus esposas y a sus familias como sacerdotes delante del Señor. Porque hemos dejado que la filosofía del mundo llegue a nuestros hogares y le damos la responsabilidad a nuestras esposas, pobres mujeres que tienen que llevar el hogar, que tienen que llevar los hijos, que tienen que trabajar. Y no encuentran en su hogar un hombre que se atreva a decirle, vamos a seguir al Señor hasta el final, vamos a confiar en sus promesas. Y Abraham fue incompetente. Porque Abraham cedió a su derecho de decir que no, a su responsabilidad de decir vamos a confiar en Dios. Y le dijo a su esposa, está bien si es lo que tú quieres. Y por supuesto, la historia, sabes, la conoces, la historia dice que esto trajo problemas. Porque cuando nosotros fallamos, cuando no nos atrevemos a decirle no, vamos a seguir a Dios, vamos a buscar a Dios en amor, escúchame, en amor, vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Va a haber problemas, va a haber dificultades. Y déjame hablarte de una segunda ejemplo de incompetencia. Mira lo que hace Abraham, mira el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi agravio sea sobre ti. O sea, ya no puedo más, Abraham. Yo te di a mi sierva por mujer,
pero al verse encinta me mira con desprecio. Juzgue entre tú y yo. Y mira el versículo 6. Mira la respuesta. Mira la respuesta de Abraham. Mira, tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. O sea, hey, no es culpa mía. Esa no es mi culpa. Tú fuiste la que me dijiste. Porque llegamos a un punto donde pensamos que para poder ser hombres en la casa tenemos que hacerlo o a gritos, o tenemos que hacerlo a puños y a pescozás. Porque para demostrar que somos hombres pensamos que tenemos que pelear. Y lo único que se tiene que hacer es recordar que Dios ha hecho promesas. Es regresar a la idea esta donde dice, ¿sabes qué? Vamos a regresar, vamos a consultar a Dios. Yo voy a tomar la responsabilidad de hacer lo correcto aunque me muera. Esperar en Dios aunque llegue hasta la tumba. Yo no tengo que pelear, pero tengo que aprender a decir que no. ¿Sabes lo que hizo Abraham? Dice, no, bueno, es culpa tuya, haz lo que te dé la gana. ¿Cuántas veces hemos visto eso en los hogares? ¿Cuántas veces yo he visto hombres que se desentienden de los problemas y le echan la carga a la mujer? Y perdóname si soy fuerte, pero la fe tiene que ver con tu responsabilidad como hombre de ser sacerdote en la casa. Si tú le crees a Dios, si le crees a Dios, entonces tienes que cumplir tu responsabilidad. Si le crees a Dios, no puedes desentenderte de los problemas. Tienes que asumir la responsabilidad. Tenemos a Sarai, la incrédula. Tenemos a Abraham, el incompetente. Déjame hablarte de una persona más. Pero a través de esta otra mujer, Agar, en lugar de ver el personaje solamente, déjame hablarte de la importancia de la gracia de Dios. Ve conmigo ahora, por unos segundos, al verso 4. Déjame hablarte de la importancia de la gracia de Dios en Agar. El versículo 4 dice, él se llegó pues a Agar, la cual concibió, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Cuando yo hablo de gracia de Dios, yo quiero que te concentres en esa palabra, la gracia de Dios. O sea, el favor no merecido, recibir un regalo que no era tuyo. Pero tenemos esta idea de que ahora esta pobrecita Agar, esta mujer pobrecita, que fue despreciada por su jefa y por su jefe, es una mujer bendito, como dirían los puertorriqueños, bendito, pobre mujer. Y lamentablemente estamos expresando una idea que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra vida, que es parte de la filosofía que nos han vendido y que la iglesia está comprando. Esta idea de que hay gente inocente en este mundo, de que hay gente buena en este mundo. Y ciertamente todos tenemos la capacidad de hacer algo bueno porque llevamos la imagen de Dios. Pero vamos a ser justos con lo que estamos diciendo. La verdad del caso es que no hay inocente. Si vamos a entender la gracia de Dios, tenemos que comenzar aceptando que no hay gente inocente. ¿Tú notaste en el verso 4 lo que pasó? Léelo con detenimiento. Por favor, léelo. Vas a encontrar que Agar, cuando quedó embarazada, comenzó a molestar a Sarai también. ¿Lo vieron? Déjame explicártelo con una ilustración. Yo tengo la panza, no estoy embarazado por si acaso, pero tengo la panza. Y cuando ella comenzó a tener su pancita, ella comenzó a pasearse por el frente de Sarai. Porque nosotros tenemos nuevamente la idea de que Agar era inocente. Ella no era inocente. Y aquí se encuentra la verdad preciosa de la gracia de Dios. La verdad preciosa de la gracia de Dios salva a una persona que no es inocente. Porque en esa gracia de Dios encontramos a una mujer que se puso a molestar a su jefa porque ella no era buena tampoco.
Y lamentablemente sus faltas las llevaron fuera del campamento. Dice la palabra del Señor que Saraí comenzó a molestarla y acosarla y acosarla y acosarla hasta que ella no pudo aguantar más y se salió, se fue. Y por favor sigue la historia. Y ella se encontró sola y desesperada. Una persona que no es inocente recibe el pago y las consecuencias de sus propias decisiones y las decisiones de otros. Y se encuentra sola y desesperada. Pero quiero terminar con una frase. Por favor, ve conmigo por un segundo al versículo 7. El versículo 7, esa primera frase, lo único que voy a tocar por el momento. El versículo 7 dice, y la halló el ángel de Jehová. Si yo pregunto en esta mañana si tú eres inocente, déjame expresarlo de esta forma, de esta manera clara y específica. No, tú no eres inocente, yo no lo soy. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que puedan escuchar mi voz, ninguno de los que puedan ver esta transmisión, ninguno de los que están afuera, aún si no puedes escuchar mi voz, déjame ser claro, ninguno de los que estamos aquí es inocente. Ciertamente Saraí era una incrédula, ciertamente Abraham era un inepto, pero Agar no era inocente. Y por su culpa, por su pecado, se encontró sola y desesperada. Pero dice la Biblia, escucha esta palabra y por favor escúchala, repítela. Porque yo espero que esta sea tu historia. Porque yo espero que esta sea tu verdad. Yo espero que esta sea tu realidad. Que cuando ella estaba sola y desesperada, que cuando ella estaba sufriendo las consecuencias de su pecado y las consecuencias de la maldad de otros, dice la palabra del Señor que en ese momento, en el momento más oscuro de la vida, en el momento más bajo, la halló el ángel de Jehová. En otras palabras, el ángel de Jehová dio el primer paso. El ángel de Jehová fue en búsqueda de ella. El ángel de Jehová la encontró en su desesperación. El ángel de Jehová la encontró en su soledad. El ángel de Jehová la encontró cuando era culpable. El ángel de Jehová la encontró. Le dio una promesa, le dio gracia. No porque ella lo merecía, sino porque nuestro Dios es un Dios bueno. Pero eso me lleva a una realidad, y perdona que me extienda, pero esto me lleva a una realidad que me hace preguntarle a la iglesia, me hace preguntarme a mí mismo lo siguiente. ¿Cómo está mi fe? ¿Es mi fe como la de Saraí? ¿Es mi fe como la de Abraham? ¿Es mi fe como la de Agar? ¿O yo estoy aprendiendo de estos personajes para moverme en la dirección correcta? ¿Cómo está tu fe en esta mañana? Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos. Honramos tu nombre y te damos las gracias por tu palabra. Y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, Padre Santo, que tu palabra sea suficiente. Háblanos, Señor, en esta mañana. Guíanos, Señor. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén, amén.